La atracción oculta se forma antes de cualquier pensamiento consciente. Antes incluso de que el otro sea interpretado como alguien interesante, ya existe un intercambio silencioso de señales internas que activan el deseo. No es una elección, es un reconocimiento involuntario. El cuerpo percibe microgestos, tensiones sutiles, ritmos respiratorios, cambios microscópicos en la mirada, fluctuaciones en la energía interna. Todo eso se procesa sin lenguaje. El deseo aparece en la región instintiva, en ese territorio donde las decisiones no se argumentan, se sienten. No se busca a alguien que guste, se busca aquello que parece capaz de completar una carencia que aún no se admite, pero que vibra como una grieta en el fondo emocional. El origen del deseo siempre está conectado con una vulnerabilidad. La persona que activa esa vulnerabilidad no es necesariamente la más atractiva, la más adecuada ni la más lógica. Es la que consigue tocar una fibra interna que el propio individuo no había tocado. Por eso la atracción intensa aparece de forma inesperada. Revela un punto interno que estaba oculto incluso para quien lo siente. La psicología oscura entiende este principio y lo explica sin romanticismos. La atracción más fuerte se dirige hacia quien hace sentir vivo aquello que estaba adormecido. Esa activación puede ser luminosa o sombría. Lo importante es que despierta algo. El deseo se orienta hacia quien proyecta un sentido de promesa emocional. No importa si la promesa es real o ilusoria. Lo que importa es que existe como posibilidad. Es el magnetismo de aquello que podría transformar la experiencia interna. Esa promesa puede ser tranquilidad, caos, intensidad, validación, misterio, reconocimiento, poder o peligro. Lo esencial es que mueve algo dentro. La persona que detona esa posibilidad se convierte automáticamente en un foco de atención, incluso si no dice nada, incluso si no hace nada explícito para atraer. El simple hecho de resonar en una frecuencia emocional específica basta para que el deseo se encienda. Lo que a primera vista parece un flechazo no lo es. Es un ajuste vibracional. La mente subconsciente compara patrones, lo familiar, lo prohibido, lo que recuerda a experiencias pasadas, lo que promete una reparación emocional pendiente, lo que despierta una antigua herida. La atracción oculta se estabiliza cuando algo en el otro activa memorias emocionales, incluso si son inconscientes. Por eso, hay relaciones que parecen inevitables, no son elecciones racionales, sino resonancias entre vacíos, expectativas y heridas que se reconocen mutuamente. El deseo no se orienta hacia lo más sano, sino hacia lo que dialoga con el inconsciente en su idioma propio. El cuerpo reacciona antes de que la mente trate de explicar, y cuando la mente finalmente intenta interpretar lo que siente, ya está condicionada por la respuesta física y emocional previa. Por eso la atracción puede surgir incluso contra la voluntad, lo que el cuerpo interpreta como peligro excitante. La mente transforma en interés. Lo que el cuerpo interpreta como promesa de alivio, la mente transforma en conexión profunda. Pero todo comienza en ese choque silencioso de energías que ocurre en los primeros segundos. La psicología oscura lo llama imprinting emocional espontáneo, un registro interno que define cómo se percibirá al otro a partir de ese primer impacto. El deseo que controla opera desde esta raíz. Quien comprende este origen sabe que la atracción no nace por características superficiales, sino por la capacidad del otro de activar dinámicas internas ocultas. El deseo no se dirige hacia quien simplemente aparece, se dirige hacia quien encaja en un patrón emocional arrastrado durante años. La mirada que inquieta, la presencia que altera el ritmo interno, la energía que estimula la imaginación, todo eso construye una narrativa interna que se siente inevitable. Y cuando algo se siente inevitable, se vuelve poderoso. Desde este punto inicial, todo lo demás se despliega. La atracción oculta no depende del otro, depende de lo que despierta. El deseo siempre es un espejo, y el primer capítulo de ese espejo muestra una verdad que casi nadie admite. La persona que activa el deseo no controla nada. Lo que controla es la necesidad interna que ya existía antes de su llegada. Y por eso su presencia se vuelve tan magnética, porque detona algo que estaba esperando un detonador. El campo emocional proyectado
siempre moldea la percepción del otro antes de que haya claridad consciente. La psicología oscura parte del principio de que la mente humana no reacciona a hechos objetivos, sino a la vibración interna que esos hechos evocan. La energía emocional habla más fuerte que la palabra, porque se filtra en cada gesto, en cada pausa, en cada microexpresión que el otro registra sin darse cuenta. Esa energía configura la atmósfera del encuentro, y es en esa atmósfera donde nace la atracción oculta. No existe magnetismo sin un campo emocional que lo sostenga y lo alimente. La mente interpreta, pero el cuerpo decide. La ambigüedad emocional se convierte en el detonador central del deseo intenso. La cercanía demasiado disponible ahoga el misterio, mientras que la distancia excesiva destruye la expectativa. El vínculo se enciende cuando hay suficiente cercanía para despertar interés y suficiente distancia para activar carencia. Ese punto medio no surge por accidente. Es el equilibrio exacto donde la mente no logra resolver completamente lo que siente, y por ello continúa procesándolo sin descanso. La atracción se vuelve un fenómeno magnético cuando el otro no puede anticipar del todo la energía que recibe. La oscilación entre calidez y silencio, entre presencia y retirada, entre expresión y contención, crea un patrón emocional que captura la atención. La tensión emocional funciona como un foco interno. La mente se orienta hacia lo que no puede resolver. Por eso, cuando alguien proyecta un campo energético complejo, ni totalmente accesible, ni totalmente inaccesible, se vuelve intrigante. La intriga es el combustible primario del deseo. No se desea lo obvio, se desea lo que presenta capas, lo que invita a explorar, lo que parece tener un significado oculto por descifrar. Esta dinámica es la raíz de la atracción psicológica profunda. El otro se transforma en un enigma emocional, y la naturaleza humana se siente impulsada a completar los enigmas que le generan tensión interna. Sin estabilidad emocional, la percepción entra en un modo de búsqueda constante. La mente no tolera los espacios abiertos sin resolución, necesita cerrar gestalts, necesita entender el ritmo emocional que recibe. Cuando ese ritmo es irregular, el cerebro aumenta su nivel de atención para tratar de anticiparlo. Esa hipervigilancia inadvertida es la que se confunde con interés intenso, cuando en realidad es una reacción primitiva del sistema nervioso. La persona que provoca este estado se vuelve mentalmente omnipresente, no por mérito propio, sino porque genera un patrón emocional que exige procesamiento continuo. Lo que no puede anticiparse se idealiza. Este es uno de los mecanismos más poderosos de la psicología oscura. La proyección florece en la incertidumbre. Cuando el otro no se muestra por completo, la mente rellena los vacíos con aquello que desea encontrar. Y esos vacíos, completados con fantasía, producen un tipo de deseo más fuerte que cualquier realidad. Lo que se imagina se vuelve más valioso que lo que se conoce. La atracción empieza a crecer no por lo que el otro es, sino por lo que su silencio emocional permite construir en la imaginación. Así nace la figura idealizada, una mezcla entre presencia real y deseo proyectado. La tensión emocional, cuando se sostiene sin caer en la manipulación burda, hipertrofia la sensibilidad. Todo gesto se amplifica, todo silencio se interpreta, todo cambio mínimo se vuelve relevante. La mente crea una narrativa interna a partir de las pequeñas señales que recibe. Ese proceso, invisible para quien lo vive, refuerza la conexión porque cada interpretación produce un microimpacto emocional. Y estos microimpactos se acumulan. Cuanto más impacto emocional genera alguien, más espacio ocupa en la estructura mental del otro. Lo que empieza como interés se transforma en apego vibracional. La psicología oscura de la atracción oculta utiliza un principio que muchos ignoran. La energía emocional irregular crea dependencia perceptiva. No se trata de manipular conscientemente, sino de comprender cómo el ser humano reacciona a patrones emocionales inestables. Cuando alguien proyecta una energía que oscila entre lo receptivo y lo reservado, activa un deseo constante de decodificarlo. Y ese deseo de decodificación es lo que se confunde con necesidad afectiva. No es amor, no es conexión profunda, no es compatibilidad, es la fuerza del misterio no resuelto.
La verdad es que la atracción más intensa no se dirige hacia quien ofrece claridad, sino hacia quien provoca una alteración interna. La mente se obsesiona no con la persona, sino con la sensación que produce su campo emocional. Esa sensación, entre fascinación e incertidumbre, es la que genera la idea de magnética. La presencia se vuelve memorable, no por lo que se expresa, sino por lo que se insinúa en el plano emocional, ese plano donde nada se dice de manera explícita, pero todo se intuye. El otro se convierte en un espejo que refleja tanto deseo como inseguridad, tanto fantasía como carencia. La atracción oculta prospera en ese espacio vibracional donde la percepción queda suspendida entre lo que se siente y lo que no se puede explicar. Y es ahí donde el deseo adquiere poder, en la intersección entre lo que se muestra y lo que se oculta. La percepción, capturada por este ritmo emocional, queda atrapada en un ciclo de interpretación constante. Y cuanto más intenta comprender, más profundamente se hunde en la resonancia emocional de quien la provoca. El deseo responde a contrastes porque el contraste es el lenguaje primitivo de la excitación emocional. Todo lo que se percibe como excesivamente accesible pierde valor psíquico, y todo lo que se percibe como excesivamente distante se vuelve inalcanzable. La atracción más poderosa se enciende en el punto exacto donde el otro parece posible, pero no garantizado. Este equilibrio crea una tensión interna placentera, la tensión de lo que podría ser, pero aún no se ha definido. La mente se engancha a esa posibilidad pendiente y el deseo comienza a expandirse sin una dirección clara. Ahí nace el magnetismo profundo, en la mente que todavía no entiende del todo, pero ya siente demasiado. La presencia que sabe modular su intensidad domina este espacio. No se trata de manipular, sino de comprender cómo funciona el campo emocional. La intensidad continua satura y produce hastío. La ausencia permanente crea indiferencia. El secreto está en el movimiento ondulatorio, en la forma en que la energía se acerca y se retira. Esa modulación despierta un ritmo emocional en el otro, un ritmo que se siente vivo, dinámico, inquietante. Cada pequeño cambio genera una nueva interpretación, y cada interpretación alimenta más deseo. La persona que maneja esta energía no necesita palabras. Basta con la intención silenciosa que se filtra en el cuerpo, en la mirada, en la atmósfera que proyecta. El misterio surge cuando no se ofrece información suficiente. Esta falta de claridad no es un juego, es un mecanismo natural de seducción psicológica. La mente detesta los espacios vacíos, pero al mismo tiempo queda fascinada por ellos. Cuando alguien muestra solo fragmentos de su mundo interno, el otro siente la necesidad de completar el resto. Y aquí aparece uno de los mecanismos más poderosos de la psicología oscura. La otra persona completa esos vacíos con sus propios deseos. Proyecta lo que quiere sentir, lo que imagina, lo que añora. Al final, el atractivo no está en lo que el otro es, sino en lo que permite que la imaginación construya. El deseo se intensifica cuando se activa esta necesidad de interpretación. Cada gesto incompleto abre una pregunta. Cada silencio habilita una posibilidad. Cada mirada ambigua provoca una historia interna. El otro se convierte en una figura que no puede ser controlada ni totalmente anticipada, y esta incertidumbre genera fascinación. Lo que fascina no es la lógica, sino lo que perturba de manera sutil. La atracción oculta se alimenta de esta perturbación emocional que no se puede nombrar, pero que se siente como una fuerza irresistible. La imaginación tiene un papel central en este proceso. Cuando alguien no revela todo, la mente activa la función de idealización, y la idealización es peligrosa. No tiene límites, no sigue reglas, no necesita coherencia. Construye una versión del otro que combina deseo, falta emocional y fantasía. Esta versión interna se vuelve más seductora que la persona real, y ahí es donde la atracción oculta adquiere una dimensión más profunda. No es la presencia física lo que captura, sino el personaje imaginado que se ha creado alrededor de ella. Ese personaje se vuelve un ícono emocional, una figura cargada de simbolismos internos. La persona que genera ese efecto no necesita demostrarse superior ni especial. Su poder proviene de su capacidad para activar la imaginación ajena. Basta con no saturar, basta con dosificar, basta con dejar espacios abiertos para que la mente del otro trabaje por sí sola.
La psicología oscura comprende este fenómeno y lo describe con claridad. La fuerza de una presencia no está en lo que muestra, sino en lo que provoca. Cuando alguien provoca más de lo que entrega, se vuelve memorable, y lo memorable siempre arrastra deseo. La atracción oculta se vuelve adictiva, porque la mente busca resolver el enigma emocional que ha creado. Cada nueva interacción parece una pista, cada gesto una clave, cada respuesta un código a descifrar. Esta búsqueda constante genera dopamina, el neurotransmisor del deseo anticipado. No se desea lo que se obtiene, se desea lo que se anticipa sin certeza. La dopamina convierte la expectativa en una droga emocional. Y la persona asociada a esa expectativa se convierte en una fuente de estímulo permanente. Cuando el otro se vuelve una fuente de estímulo, la presencia adquiere un aura magnética. La percepción se amplifica. Un mensaje breve parece significativo, un silencio parece intencional, una mirada parece revelar algo oculto. El campo emocional se vuelve altamente sensible. En esta sensibilidad exagerada, el deseo crece como una corriente que no encuentra resistencia. Y cuanto menos resistencia encuentra, más espacio ocupa. Lo fundamental es comprender que el deseo en este nivel ya no responde a la lógica ni al análisis racional, responde al impacto emocional que la presencia del otro genera. La atracción oculta se basa en esta química interna que no puede explicarse con argumentos, porque no nació de argumentos. Nació de la vibración que emergió desde el primer contacto y se expandió gracias a los vacíos, los contrastes y el misterio que se mantuvieron vivos en el proceso. La psicología oscura revela que nadie se vuelve irresistible por completo contenido, sino por aquello que deja sin nombrar. El deseo más intenso se orienta hacia lo que parece inacabado, hacia lo que deja espacio para que el otro imagine, proyecte, idealice. La atracción se transforma entonces en una fuerza autónoma que toma vida propia. Y el punto clave es este: el poder no está en la persona que atrae, sino en la tensión emocional que activa dentro del otro. El control surge cuando el deseo deja de ser una sensación pasajera y se convierte en una necesidad emocional. Una necesidad no es lógica, no se argumenta ni se defiende con razones, simplemente ocupa espacio interno. Aparece cuando la presencia del otro regula estados emocionales que antes dependían solo de uno mismo. Este desplazamiento de la regulación interna hacia un estímulo externo crea un vínculo invisible que opera sin permiso consciente. La psicología oscura entiende que este proceso no comienza con intensidad, sino con sutiles oscilaciones que alteran el equilibrio emocional del individuo y lo hacen depender de esa alteración. El patrón fundamental que convierte el deseo en necesidad es el ciclo de estímulo-retirada. Cuando la energía del otro se acerca, el sistema emocional experimenta una descarga de placer anticipado. Cuando esa energía se retira, se enciende una sensación de carencia que el cuerpo intenta resolver buscando nuevamente el estímulo. Este contraste repetido altera el sistema nervioso. La cercanía produce alivio, la distancia intensifica la búsqueda. En cierto punto, el cuerpo deja de responder a la presencia del otro como un simple interés y comienza a reaccionar como si fuese un recurso emocional indispensable. Ahí nace la dependencia vibracional. El cerebro está programado para recordar lo que perturba y olvidar lo que no altera. Esto explica por qué las presencias emocionalmente estables suelen pasar inadvertidas para quienes viven de intensidades. El deseo controlado se basa precisamente en esta premisa: no generar estabilidad, sino producir un ritmo emocional que mantenga el sistema en alerta placentera. La alerta placentera es un estado contradictorio donde la persona se siente excitada y ansiosa al mismo tiempo. Este estado crea apego porque el cerebro interpreta esa activación como significativa. Lo significativo se convierte en necesario. La atracción oculta en este punto deja de estar guiada por la percepción de compatibilidad y empieza a organizarse alrededor de la intensidad emocional. La intensidad se convierte en un ancla psíquica. Aquello que altera más profundamente se vuelve más importante. La persona asociada a esa alteración adquiere un peso simbólico dentro de la estructura emocional del otro. Ya no es simplemente alguien deseado, es alguien que influye en cómo se siente consigo mismo.
Esta es la forma más profunda de control psicológico, porque opera desde el nivel preconsciente. La mente comienza entonces a reinterpretar cada acción del otro bajo un lente amplificado. Un mensaje se percibe como validación, un silencio se percibe como amenaza, una mirada se percibe como señal, una ausencia se siente como pérdida. La interpretación exagerada no es un error cognitivo, sino una consecuencia inevitable de la dependencia emocional. Cuando el sistema interno se ajusta al ritmo del otro, cualquier variación se vuelve significativa. Todo se lee con intensidad. Todo se siente como un indicio. La persona queda atrapada en un laberinto de significados. El mecanismo más oscuro aquí es que esta dependencia no se reconoce fácilmente. Se confunde con conexión profunda, con destino emocional, con química inexplicable. Pero lo que realmente ocurre es que el sistema nervioso se ha habituado al ciclo de tensión y alivio, y todo aquello a lo que el cuerpo se habitúa lo exige. La psicología oscura lo describe como un imprinting emocional reforzado, una huella que se repite y se fortalece con cada oscilación. El deseo ya no es un interés, es una fijación. La doble naturaleza del vínculo, perturbar y aliviar, es lo que crea una especie de prisión emocional suave. No hay coerción, no hay manipulación explícita, no hay imposición directa. Todo ocurre en el plano de la sensibilidad interna. La persona se convence de que la fuerza del vínculo es una elección propia, cuando en realidad es la consecuencia de un patrón emocional que tomó vida por sí solo. La ilusión de control personal se mantiene mientras la dependencia crece silenciosamente. Lo más sorprendente es que este patrón no necesita ser deliberado, basta con que las energías no sean simétricas. Si uno entrega calma y el otro entrega tempestades, el vínculo se orienta hacia la tormenta. Si uno ofrece claridad y el otro ofrece signos contradictorios, la mente se dirige hacia quien genera contradicción. El cerebro humano reacciona más intensamente a la ambigüedad que a la coherencia, y en esa reacción se forma el apego. La presencia que desestabiliza se vuelve más influyente que la que calma, incluso si la calma sería la opción racional. El control emocional no aparece porque el otro imponga reglas, sino porque el vínculo emocional ya no puede desconectarse sin generar abstinencia. Eso es lo que convierte el deseo en necesidad. La abstinencia emocional no se siente como un vacío neutro, se siente como una pérdida interna, como un desajuste vibracional que necesita restaurarse. La mente interpretará esta sensación como amor, destino, intensidad, alma afín, pero en el fondo es una reacción del sistema nervioso que se acostumbró a un tipo específico de estimulación emocional. La atracción oculta, en esta fase, se transforma en un campo gravitacional. Todo gira alrededor del otro, incluso cuando el otro no hace nada. La presencia interiorizada es suficiente para alterar estados emocionales, pensamientos, expectativas y comportamientos. Y cuando la presencia interiorizada domina más que la presencia real, el control psicológico está completo. No porque alguien lo ejerza activamente, sino porque la dependencia construida desde la tensión emocional se volvió parte de la identidad afectiva del individuo. El deseo que controla necesita alimentarse de una ilusión central, la idea de que el otro posee algo esencial que uno mismo no logra generar internamente. Esta ilusión no surge de la lógica, sino del vacío emocional. La persona que activa un deseo intenso despierta una sensación de posibilidad interna, posibilidad de validación, de intensidad, de reconocimiento, de compleción, de expansión emocional. Esta posibilidad empieza como una percepción sutil, casi imperceptible, pero crece con cada interacción. La mente identifica esa presencia como una llave simbólica, como un acceso a un estado emocional que parece inaccesible por medios propios. En ese punto, la atracción deja de ser un fenómeno externo y se vuelve un fenómeno espiritual interno. El mecanismo que sostiene esta ilusión es la proyección emocional. La proyección es el acto inconsciente de convertir al otro en el contenedor de lo que uno desea sentir. No importa quién es el otro, sino quién se cree que es. La mente fabrica un personaje cargado de atributos positivos, misteriosos o incluso trascendentes y lo superpone sobre la persona real. Ese personaje se convierte en un arquetipo emocional.
un símbolo del deseo. Se ama más lo que simboliza que lo que verdaderamente es. Este fenómeno explica por qué relaciones profundamente asimétricas, incoherentes o incluso disfuncionales pueden generar atracciones devastadoras. La proyección toma fuerza cuando el otro no muestra toda su verdad. Cuanto más fragmentaria es la información, más espacio tiene la mente para llenar con fantasía. Por eso el silencio, la ambigüedad y la parcialidad son tan potentes. Permiten que el otro se convierta en un espejo donde uno ve sus propios anhelos. Se confunde intensidad con conexión, misterio con profundidad, ausencia con importancia. Esta confusión es la raíz de la ilusión emocional. La persona cree estar enamorada del otro, pero en realidad está enamorada de lo que imagina que esa presencia representa. El deseo se vuelve más fuerte cuando la mente entra en un estado de interpretación continua. Cada gesto incompleto se percibe como una pista. Cada palabra fragmentaria se convierte en un símbolo. Cada silencio se transforma en un enigma. La mente empieza a vivir en un proceso de adivinación emocional permanente, tratando de entender, de prever, de interpretar. Este estado mental sostenido genera una hiperconexión emocional unilateral. El otro se vuelve tan significativo que cualquier movimiento, por pequeño que sea, parece tener un impacto profundo. El peligro psicológico surge cuando esta ilusión no se reconoce. La atracción intensa se vive como si fuera una verdad objetiva, como si el vínculo tuviera un significado absoluto escrito en algún lugar. La persona siente que hay señales, que hay destino, que hay un magnetismo superior, pero lo que realmente existe es un eco interno amplificado por el vacío emocional previo. La psicología oscura revela que cuanto más grande es la herida, mayor es la fuerza de la ilusión proyectada. El otro se convierte en el depositario de una necesidad antigua que aún no fue resuelta. En este momento, el deseo deja de ser un deseo y se convierte en un propósito emocional. La persona organiza pensamientos, fantasías, expectativas y emociones alrededor del otro. No porque el otro tenga algún poder inherente, sino porque la mente le otorgó ese poder. La idealización transforma a la persona deseada en un objeto emocional sagrado, una figura que parece superior, inaccesible o extraordinariamente significativa. Este proceso ocurre incluso cuando la persona real no tiene nada excepcional. La excepcionalidad vive dentro del campo emocional del que proyecta. A medida que la ilusión se fortalece, surge el fenómeno de la sobrelectura emocional. Todo se interpreta como un mensaje oculto. Una respuesta breve parece cálculo. Una mirada neutra se convierte en complicidad. Una ausencia breve se percibe como rechazo. Las emociones dejan de ser reacciones naturales y se vuelven reacciones simbólicas. Se responde no a la realidad, sino a la narrativa emocional creada internamente. Esta narrativa se vuelve tan poderosa que empieza a determinar el comportamiento, la autopercepción e incluso la autoestima. La ilusión emocional se sostiene porque ofrece una dosis constante de dopamina anticipatoria. La posibilidad de obtener aquello que se imagina genera placer por adelantado. No importa que la mayoría de las fantasías no se materialicen, la mente sigue alimentándose de la promesa. La promesa es más fuerte que la realidad. La promesa se vuelve adictiva. El otro se convierte en una fuente de estímulos emocionales que no pueden encontrarse en la cotidianidad. Este contraste intensifica aún más el deseo, porque la mente compara continuamente lo ordinario con lo idealizado. La psicología oscura expone con claridad esta dinámica. Nadie controla a otra persona, la ilusión es la que controla, y la ilusión crece porque la persona no cuestiona lo que siente. Confunde intensidad con verdad, magnetismo con compatibilidad, obsesión con destino. No intenta ver al otro tal como es, sino tal como desea que sea. Por eso, las atracciones más fuertes suelen romperse cuando la persona finalmente ve la realidad. La idealización se deshace cuando el otro se muestra completamente. Lo oculto era lo que sostenía el deseo, lo revelado lo desintegra. La ilusión emocional es una fuerza poderosa porque no necesita hechos para mantenerse viva. Solo necesita vacío interno, deseo no resuelto y suficiente misterio para crear narrativas. Esta mezcla transforma a un simple individuo en una figura simbólica
cargada de significado. En este punto, el deseo no pertenece a la persona amada, pertenece a la mente que la ha creado. El control no proviene del otro, sino de la imagen interna que domina la vida emocional del individuo.